de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 25 después de Pentecostés y corresponde al 5 después de Epifanía. Ya saben que los domingos a lo largo del año después de Pentecostés pueden oscilar entre 23 y 28 domingos. Y por eso entonces cuando exceden los 24 domingos se añaden los últimos de la Epifanía. Y cuando hay 23 domingos, entonces se dice el del 24, el último domingo de Pentecostés, con la intención siempre de que sea el domingo 24 y último de Pentecostés, el último fuese de 23 o de 28 domingos. Tenemos en el Evangelio de hoy, del relato tomado de San Mateo, la parábola de la cizaña. Santo Tomás dice que la parábola anterior del sembrador nos muestra el porqué el mal y el fruto, en consecuencia, desde afuera, abstrínseco. Aquí con esta parábola nos muestra el mal desde adentro. Y por eso es una parábola que nos sitúa en el problema del mal, de su existencia y de su origen, tanto en el mundo en que vivimos y la iglesia que temporalmente forma parte dentro de este mundo, aunque no es del mundo, pero está en este mundo. La iglesia militante. Y el origen del mal. Alguien siembra la cizaña, el enemigo del hombre, el enemigo de Cristo, de nuestro Señor. En definitiva, nos señala la presencia y la existencia de Satanás. Entonces vemos cómo existe el mal y sin embargo manda a que la cizaña crezca junto con el trigo y al final se cortará y echará al fuego. La existencia del mal siempre ha sido un gran problema. Los maniqueos y todas las escuelas gnósticas, y aunque sin ser gnósticas de primera fachada, como son todas las religiones falsas, desde el judaísmo con la cábala o el budismo
que propiamente no es una religión, es una filosofía que después tomó el carácter religioso. Pero todas ellas tienen una ascesis, una liberación y una conexión con lo divino, pero a la manera gnóstica. Fuera del catolicismo, hay que decirlo con el padre Membiel, es la gnosis cabalística. E incluso toda la filosofía moderna está impregnada de ese gnosticismo cabalista. Y pues bien, el mal se posibilita en su existencia por la defectibilidad de la criatura. Solamente Dios es indefectible e infalible. Toda otra infalibilidad e indefectibilidad en cualquier orden que sea, y aún dentro de la misma Iglesia, es por participación. De eso no nos debe caber la menor duda. El único que es infalible, sin límites, sin condiciones, sin apuntes, sin esquemas, es Dios. La Iglesia es infalible, el Papa es infalible, pero tiene sus límites, tiene sus condiciones. No es absoluta, porque solo hay un absoluto, es Dios. Eso debe de quedar muy bien claro y asentado. De ahí se posibilita el mal. Y la criatura angélica espiritual claudicó en su primera gran apostasía universal. Claudica también el género humano en Adán. Y todo el lastre que hay. Y aquí hay que decir, déjense de cuentos chinos con esos sacerdotes incultos, sin preparación teológica, que hablan de una especie de karma no budista, pero sí generacional. Esos son cuentos chinos de gente ignorante y de curas brutos. Y a mí me perdona. Pero las cosas como son. No hay ningún karma generacional. Lo que hay es todas las secuelas del pecado original y el cúmulo de males y de pecados que heredamos por la triple concupiscencia, aún después de ser bautizados, queda, y todo el desorden que hay, que se acumula de generación en generación. Pero eso no quita libertad al hombre para poder luchar, oponerse y no dejarse arrastrar. Ah, no, pero lo que tiene es un problema de pecados de sus ancestros. ¿Ah, sí? Budismo, a la católica, pero budismo. Y no quiero decir los nombres. Ahora, los fieles en su ignorancia le creen, pero ¿de dónde viene la peor ignorancia? La del cura. Entonces, claro que hay un cúmulo de lastres que vienen, y de enfermedades y de degeneración genética.
entonces es evidente. Pero eso no quita la libertad y la responsabilidad del ser humano y de todo lo que el arte espiritual católico nos enseña y que Cristo dejó para fomento de la virtud. En ese mare magnum de males tiene que resurgir o surgir, crecer y fortalecerse la virtud. Por eso nuestro Señor dejó todo ese lastre. Para que nos ejercitemos y en la dificultad, en lo arduo, en la lucha y el combate espiritual, moral, y con la ayuda y la gracia de Dios, se forjen la virtud y la santidad. Pero no nos vengan a cambiar la cuestión. Y vemos en la parábola de hoy cómo hay un enemigo que siembra la cizaña. Y el celo de los operarios, bueno, vamos a arrancarla. No, un momento. No vaya a ser que al arrancar la cizaña también arranquéis el trigo. Esperadas al fin y se verá, con distinción, que es cizaña y que es trigo, y sin riesgo alguno, separarlos. Como dice San Juan Crisóstomo, hay un gran peligro de confundir cizaña con trigo y por arrancar la cizaña arranque el trigo. Y de todos modos, saber que al final Dios juzgará y separará, se hará justicia. Entonces, ¿para qué alborotarse con un celo de pronto indebido, amargo o lo que fuera, y perjudicar al trigo? Entonces nuestro Señor nos está muy bien mostrando esa existencia y origen del mal, representado en Satanás y coadyuvado por también el hombre, que se asocia a Satanás cada vez que elige el mal y no hace el bien. Y por eso el padre Castellani decía que muchas veces, queriendo corregir, se hace peor. Lutero quería corregir ciertos abusos en Roma, en la iglesia. ¿Y qué hizo? Peor. Terminó negando la iglesia. Entonces, quiere decir que hay cosas que no se pueden extirpar. Y eso es en el fondo lo que quiere decir. El mal no se puede extirpar de esta tierra, de este mundo, ni dentro de la iglesia, hasta que esta historia no llegue a su término. Ahora, claro, eso no quiere decir que no acá hay que combatir el mal. No se trata de eso, sino justamente del celo bueno
que puede convertirse en celo amargo por imprudencia. Querer erradicar, extirpar el mal, y lo que hago es que sofoco también al trigo. Y que no me espero a la ciega, que no espero al juicio final, donde sí se hará la gran separación. Además, nosotros podemos confundir la cizaña y el trigo cuando no están cada uno maduro. Y eso acontece. Me puede parecer fulano un hereje y no lo es, y uno que no lo es, lo es. Y pasa dentro de la tradición. Es lamentable. O porque alguien no se define de entrada. Voy a hablar de mí 2 segundos. Yo fui el primero que reaccioné y a nadie de los que reaccionaron después les exigía en su momento que lo hicieran. ¿Por qué no se va a tener paciencia a los otros? Que manifiestan una buena orientación, aunque no sea todo de mi agrado. Eso es celo amargo. Pasa. Y ojo con ese celo amargo. Porque no está fundado en la verdad, en la caridad. Vean cómo se relaciona con la epístola. Porque la caridad es la verdad. Pero yo no soy la verdad. Entonces, cuidado. Por eso hay todo un manejo prudencial. Y no hay que ser esquizofrénico, religioso. El hombre inteligente y sabio es ponderado, es firme, contundente, pero también muy compasivo, reflexivo y ponderado. Eso de actuar a la primera, eso es judaico. No lo hacían los protestantes contra los mismos que eran como ellos. A Miguel Servet, ¿qué le pasó? ¿A cuántos no aguillotinaron o colgaron en Ginebra? De los mismos protestantes. ¿Qué hizo Calvino? A todo el que no era como él. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso nos invita a tener una reflexión. Hay que ser firmes, pero no tener la dureza frágil del cristal, sino la dureza flexible del acero templado. Así de claro. Entonces, cuando todavía no están definidas las cosas, se confunden el trigo y la cizaña. Entonces, por eso hay que esperar. Y al fin se hará la gran separación. Pero eso no quiere decir que no hay que combatir el error y la herejía cuando están evidentes, claras y definidas. Como vemos el modernismo herético, galopante y cantante. Porque las cosas hay que saberlas ponderar.
por eso astutos como las serpientes, o prudentes en ese sentido, ¿no? Sagacidad, y simples como palomas, sin retorcimientos. Ahora, ¿por qué se dice serpiente? La serpiente antiguamente era símbolo de lo oculto. Que podía ser, no sé, lo oculto bueno, los misterios de Dios, o también lo oculto malo, la gnosis. ¿Por qué las farmacias tienen una serpiente? Fue con una serpiente que fueron curados con la imagen de la serpiente los que fueron mordidos por serpientes. Bueno, y el diablo también una serpiente, y el dragón una serpiente con patas. Bueno, de todos modos, lo dice el Evangelio. Prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Y eso que no nos quite combatividad y energía. Pero no como loquitos, sino con peso, ponderación, medida, inteligencia. Y siempre esperando la conversión, porque hay el otro problema también. Se puede convertir el ser humano. Entonces, por todo eso y mucho más, la parábola de hoy nos dice el proceder. Y mis estimados hermanos, sin quererme alargar, pero viendo este mal de males apocalíptico, este hecatombe de la iglesia en su parte humana, esta crisis de fe, todo este modernismo, que es un mal y hay que combatirlo y distinguirlo, pero que forma parte, por lo menos, de la estructura temporal de lo que se dice iglesia. Y así todo, es un gran bien, qué contradictorio. La cruz es contradictoria, es un mal y también es un bien, sobrenaturalmente. ¿Y cómo el modernismo puede ser un bien sobrenaturalmente? Porque no vino solo. Toda la podredumbre farisaica o farisiaca, como se diga, es hipocresía, es engrimiento religioso. La religión vuelto un poder político, igual el que se salía de las estructuras, de la disciplina, de ese rigorismo puritano. Explotó. ¿En qué? En el modernismo. Entonces hoy se tiene más libertad para decir la verdad como es, sin tapujos, pero para decir la verdad. Por eso ni Monseñor Lefebvre, ni de Castromayer, ni el padre Castellani, ni el padre Membel pudieron decir cosas que hoy nosotros podemos decir. Porque todavía no había eclosionado, reventado eso. Hoy ya es plenitud. ¡Viva la Pepa! Pues bueno, entonces también que viva para decir la verdad, con caridad. Y en ese sentido es un bien. ¿Qué era la Iglesia al iniciar el siglo XX?
todo esto estaba cuajado, gracias a Dios que salió San Pío X. Frenó un poco la cosa, ordenó, pero vean después. ¿O creen que Vaticano II sale del aire? No. Y todo esto que está pasando. Entonces, en cierta forma, un gran bien desde el punto sobrenatural. Pero hay gentes o personas que no quieren darse por aludidas. Y por eso siguen esgrimiendo infalibilidades, perennidades. Y lo digo porque se me cruzó el tontuno, que no lo he leído porque no he tenido ni tiempo, pero alguien me dijo, de Noguera. La iglesia tiene que tener sucesores perennes. Sí, pedazo de estúpido. ¿Y qué? Y se acaba la perennidad cuando la iglesia queda sin papa por la muerte de uno de ellos. Lo que quiere decir perennidad de derecho, que todo legítimo sucesor de San Pedro seguirá hasta el fin de los tiempos siendo el verdadero sucesor de San Pedro. Pero eso no quiere decir que de hecho esa perennidad, no, porque puede pasar un día, 3 semanas o 4 o 5 años. Es que eso es entender las cosas a lo bruto. El doctor Nogué. Y eso parece ser que sale en non possum. Así que le va el palazo al bruto del padre René Trincado, que friega demasiado. Y hay que volverlo a ajustar. Como la mula. Si no le dan garrote no camina. Por Dios. ¿Teología de qué? ¿De chipchas? ¿Teología de negros? ¿Teología de Tutankamón será eso? Eso no es catolicismo. Claro que tendrá sucesores perennes la iglesia. Mientras exista en este mundo. Porque en el cielo no hay papas. Comenzando por ahí. Ni toda la estructura jerárquica que hay en la tierra. Entonces, y con eso esgrimen, no se dan por enterados. Como no se dan por enterados los sedevacantistas viscerales y cada uno a su manera pagana a entender el cristianismo por falta de cultura católica y de conocimiento profundo de la teología. Y no es que yo lo tenga, pero lo suficiente para no oírles estupideces a estos impostores de la teología. ¿Que qué se creen? Si Nogué tiene espaldas, que se atreva a tener al respecto una disputa teológica, a ver cómo lo dejo. Y no es que esté guapeando, pero oiga, al ignorante que se calle, y si no que no hable. Y si habla que se aguante, por Dios. Así que hereje el que no piensa, así que yo soy hereje según él. El hereje es él por imbécil. Es que esto enerva al que sabe, porque al que no sabe le da lo mismo. Y encima la salvación eterna del alma. Ese es el problema. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo a pesar de todo hay que tener paciencia, incluso con estos, a ver si se convierten. Porque espero. Porque si son de buena fe y buscan la verdad, a ver si se convierten. Pero no que me sigan sacando los anatemas Sit y la espada de Tutankamón a
dar mandoblazos a la primera mosca que se me plante sobre el ponqué, el pudín o la torta y tire todo en 1000 pedazos. Pues bien, que todas estas cosas nos sirvan y de ahí la formación que tienen que tener. No solamente los sacerdotes, los fieles, incluso los fieles letrados, para que a los fieles que no son letrados también los puedan dirigir en la verdad. Y no por querer extirpar el mal, cuando no vemos en la totalidad el problema, lo que hagamos es que arranquemos cizaña con trigo. Y todo esto sirve también, dije que fue el modernismo un bien en ese sentido, que lo dije, pero también un castigo para que purifiquemos, nos purifiquemos, nos acrisolemos. Y todo eso forja virtud, santidad, en la verdad y en la caridad. Entonces, por muy desastroso que sea el panorama, siempre hay la esperanza, la alegría en el sufrimiento. Nuestro Señor sufrió lo indecible y gozaba de la visión beatífica. ¡Qué mayor alegría! ¡Qué misterio! Bueno. Por eso todo esto también son reflejos de los misterios de Cristo, de su iglesia. Y así entonces poder nosotros, con ánimo y con fe, continuar forjándonos, acrisolándonos en la virtud, en la verdad y en la caridad. Vemos cuán entonces es provechoso todas estas lecciones si las enfocamos bien. Que la Santísima Virgen María nos ayude a que rumiemos, contemplemos, meditemos estas verdades y que nos acrisolen, dándonos ese temple de firmeza, de dureza, del acero, pero que está conjugado con una gran flexibilidad. Que así podamos entonces forjar, templando nuestras almas en medio de esta hecatombe apocalíptica, para que cuando Dios diga, las cosas se aclaren y mientras tanto poder continuar con fe, esperanza y caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Conexión con lo divino, pero a la manera gnóstica. Fuera del catolicismo, hay que decirlo con el padre Membiel, es la gnosis cabalística. E incluso toda la filosofía moderna está impregnada de ese gnosticismo cabalista. Y pues bien, el mal se posibilita en su existencia por la defectibilidad de la criatura. Solamente Dios es
indefectible e infalible. Toda otra infalibilidad e indefectibilidad en cualquier orden que sea, y aún dentro de la misma Iglesia, es por participación. De eso no nos debe caber la menor duda. El único. Entonces vemos cómo existe el mal y sin embargo manda a que la cizaña crezca junto con el trigo y al final se cortará y echará al fuego. La existencia del mal siempre ha sido un gran problema. Los maniqueos y todas las escuelas gnósticas, y aunque sin ser gnósticas de primera fachada, como son todas las religiones falsas, desde el judaísmo con la cábala o el budismo, que propiamente no es una religión, es una filosofía que después tomó el carácter religioso. Pero todas ellas tienen una ascesis, una liberación y una domingos a lo largo del año después de Pentecostés pueden oscilar entre 23 y 28 domingos. Y por eso entonces cuando exceden los 24 domingos se añaden los últimos de la Epifanía. Y cuando hay 23 domingos, entonces se dice el del 24, el último domingo de Pentecostés, con la intención siempre de que sea el domingo 24 y último de Pentecostés, el último fuese de 23 o de 28 domingos. Tenemos en el Evangelio de hoy, del relato tomado de San Mateo, la parábola de la cizaña. Santo Tomás dice que la parábola anterior del sembrador nos muestra el porqué la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad. En el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad. Solo la verdad. Aunque duela. Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 25 después de Pentecostés y corresponde al 5 después de Epifanía. Ya saben que los domingos, el mal y el fruto, en consecuencia, desde afuera, ab extrínseco. Aquí con esta parábola nos muestra el mal desde adentro. Y por eso es una parábola que nos sitúa en el problema del mal, de su existencia y de su origen.
tanto en el mundo en que vivimos y la iglesia que temporalmente forma parte dentro de este mundo, aunque no es del mundo, pero está en este mundo. La iglesia militante. Y el origen del mal. Alguien siembra la cizaña, el enemigo del hombre, el enemigo de Cristo, de nuestro Señor. En definitiva, nos señala la presencia y la existencia de Satanás,